Dios les bendiga, bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. Mi nombre es Valente Castro, aquí ya listo para compartir con ustedes un estudio más. Les voy a invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita. Y bien, pues en esta ocasión pues estaremos estudiando un estudio un poquito más difícil, así de que creo yo que este estudio es más bien para los jóvenes que lo pueden descifrar mejor, pero también gente como yo que quiere estudiar la palabra de Dios, creo que lo va a entender. Así es que les invito a que me acompañen. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es que esa es la intención, de ir conociendo la palabra de Dios poco a poco. Y el Señor Jesucristo dice: pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo. Así de que ahí está, para aquellos que queremos tener la vida eterna, conocer a nuestro Dios, y se va a conocer solamente estudiando la palabra de Dios. Hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 14, versículo 14 de Romanos. Vamos a tratar de descifrar lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice así en su versículo: yo sé y confío en el Señor Jesús, que en sí nada es impuro, pero si uno piensa que algo es impuro, para él es impuro. Bueno, digamos que esta es la continuación del estudio anterior. ¿Se recuerdan lo que estudiamos acerca de comer o no comer puerco o comidas impuras? Bueno, esta es la continuación, pero explicando los textos que se están usando para afirmar que sí se puede comer carnes inmundas. Bueno, lo que vamos a identificar en este y otros dos versículos más es que se está aplicando de una manera equivocada, se le está dando una interpretación equivocada. Es lo que vamos a aclarar en cada uno de los textos. Son tres nada más los que hoy vamos a tratar, y este es uno de ellos. Volvemos a leer el texto. Dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que en sí nada es impuro, pero si uno piensa que algo es impuro, para él es impuro. Primero hay que entender que el apóstol Pablo aquí no está hablando de comidas inmundas. Aquí él está hablando de personas que estaban comiendo verduras por falta de conocimiento, que se refiere a cierto tipo de comidas sacrificadas a los ídolos. Entonces no está hablando de comer comidas inmundas. Así es de que me gustaría compartir con ustedes un texto que es casi similar a este, que se encuentra en Marcos. Veamos lo que dice Marcos capítulo 7, 19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale de su cuerpo. Y esta es la parte importante que se usa para decir que efectivamente los alimentos ya han sido limpios. Esa parte que está en azul dice así: así declaraba limpios todos los alimentos. Primero, decirles que cuando dice así declaraba limpios todos los alimentos, ¿en qué parte de la escritura se dice qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer? Pues en Levíticos y en Deuteronomios 14, Levíticos 11 y Deuteronomios 14. Ahí está hablando de qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer. Entonces a eso se refiere este versículo. Pero aún así, aún con todo eso, el texto no está hablando de comer alimentos o carnes, y lo vamos a ver ahí en el primer versículo. En los primeros tres versículos dice así: los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén se llegaron a Jesús, y al ver que algunos discípulos de Jesús comían con manos impuras, a saber, sin lavar, los condenaban, porque los fariseos
todos los judíos, y aferrándose a la tradición de los ancianos, no comen si no se lavan muchas veces las manos. Bueno, aquí está la respuesta en el versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no comen si no se lavan las manos muchas veces. ¿Cuántas veces tenían que lavar las manos? Era un ritual. Tenían que lavarse 7 veces y era supersticioso. Y es por eso que en este texto el Señor Jesucristo les está reclamando. Pero vamos a leer un poquito más para tener más contexto, porque es importante leer el contexto y el texto y su contexto para poder entender la palabra de Dios. De otra manera, todo lo que queramos aplicar para nuestra conveniencia, pues lo estamos sacando fuera de su contexto. Así es de que seguimos leyendo y dice en el 4: cuando vuelven de la plaza, si no se lavan, no comen, y observan muchas tradiciones como el lavado de los vasos, jarros y bandejas. O sea, no solamente el lavarse las manos, sino que también lavar los utensilios, porque pues para ellos entraba allí un espíritu inmundo y pues eso entraba luego al cuerpo. Y es por eso que más adelante va a decir el Señor Jesucristo que lo que entra en el vientre pues tiene que salir. Es lo que está explicando allá en el versículo 19. Pero sigue diciendo en el 5, dice: por eso los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Eso es lo que se le está reclamando los fariseos, los ancianos al Señor Jesucristo acerca de lavarse las manos. ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué no se lavan las manos conforme a los ritos de los ancianos? Y luego el 6 dice: él respondió: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se dan cuenta? Este corazón está lejos de mí. ¿Estaba escrito? Sí, ya está escrito. Aquí lo importante es que lo que está hablando acá no es de comidas, sino de rituales. Eso nos debe quedar bien claro para entender mejor la escritura y no sacar los textos fuera de contexto. Ojalá y esto nos ayude, especialmente a aquellos que tenemos ya más años estudiando la palabra de Dios y nos aferramos a una enseñanza de hombres, porque eso es cuando se saca un texto fuera de su contexto, pues se hacen doctrinas, y esas doctrinas se les nombran dogmas. Esos dogmas son decretos de hombres. Yo les invito a que seamos cuidadosos cuando estudiamos la escritura, porque de otra manera estaríamos guiando a un pueblo, a gentes, a personas a un error, y eso es lo que hay que evitar, por el bien de nosotros mismos y el bien de todos los que estudian la palabra de Dios. El versículo 7 dice: en vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está, mandamientos de hombres, no mandamiento de Dios, mandamientos de hombres. El 8 dice: porque dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres, como el lavado de los jarros y de los vasos, y otras muchas cosas semejantes. ¿Se dan cuenta? Entonces este texto está claro, o sea que ya queda explicado. Si no se entendió, déjenme un mensaje ahí en el canal, y yo con mucho gusto haré un estudio más para aclarar más este texto. Bien, vamos a ver otro texto antes de regresar allí a Romanos, ok, y este se encuentra allí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 25. Este es otro de los versículos que se sacan fuera de su contexto. Dice así el 25: de todo lo que se vende en la carnicería comed,
sin levantar cuestión, o sea, sin hacer preguntas de conciencia o algo que esté dentro de tu conciencia, que no te sientas incómodo o no vayas a incomodar a alguien también al hacer esas preguntas. Este es un texto que no está hablando de que los animales son limpios, porque ahí dice, es claro el texto que dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed. O sea, hay que comer de todo lo que se vende en la carnicería. ¿Será esto correcto? Pues no, claro que no, porque si vamos a un país donde se vende de todo, donde no hay restricciones alimenticias, pues vas a comer de todo: gatos, puercos, cucarachos, en fin, no quiero mencionar todo eso porque no me recuerdo, pero hay infinidad de animales que están, se venden en las carnicerías. Pues no se refiere el texto a eso. Hay que leer su contexto. Es más, este texto ni siquiera comienza en el capítulo 10, comienza desde el 8. Pero vamos a leer un poquito ahí en ese texto, porque creo que es importante que veamos este texto con más detalle. Dice, vamos a seguir leyendo. Dice, porque el 26, porque la tierra y todo lo que contiene son del Señor. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin levantar cuestión de conciencia. Imagínense que yo voy con alguien que yo no conozco y me pone ahí de todo tipo de animales inmundos, sabiendo yo que son inmundos. No le voy a preguntar, o los voy a comer así nada más. No, bueno, pues esto existen algunos que enseñan que los alimentos limpios y los impuros se puede hacer diferencia, pero se basan en este texto para ir a comer con cualquier persona y comer de todo. Pues no se refiere a eso, se está refiriendo a otro tipo de cuestión aquí. Ahorita lo vamos a explicar. Dice 27, dice, y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin levantar cuestión de conciencia. Pero si alguien os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de lo que lo declaró y por motivo de conciencia. Esta es la respuesta. Okay, en el 28 es la respuesta. Pero si alguien os dijera que esa comida fue sacrificada a los ídolos, entonces no lo comáis. Y eso era muy común en ese tiempo, y es por eso también que el apóstol Pablo es muy cuidadoso en esto. Recordemos que varios de los creyentes en Cristo Jesús que estaban entrando a este conocimiento, pues venían con toda esa idolatría y había que sacarse de ahí. Y entonces ellos pensaban que los animales sacrificados ya eran inmundos porque habían sido sacrificados a los ídolos. Por eso está diciendo en el 26, porque la tierra y todo lo que contiene son del Señor. O sea que eso no quiere decir que una vez que son sacrificados o sea, una vez que ya son sacrificados a los ídolos, se convierten en inmundos. No, aquí dice que no, nada más hay un solo Dios. O sea que los ídolos no son nada. No es que tengan el poder para modificar las carnes. Aquí lo único que ha declarado que son inmundas es Dios. Ha declarado qué animales son inmundos y qué animales son limpios. De fuera de él no hay nada. Por eso está poniendo aquí el apóstol Pablo escritura, porque la tierra, y es un salmo, porque la tierra y todo lo que contiene son del Señor. Ok, yo espero que se haya entendido. Es más, vamos a ver un versículo más. El que se encuentra allí ahí mismo en 1 Corintios versículo 8. Esto es más para mostrar que efectivamente
ese contexto no comienza ahí en el capítulo 10, sino que comienza en el capítulo 8. Así es de que vamos a ver lo que dice el 2 en adelante. Dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero el que ama a Dios es conocido por Dios. Acerca de comer las viandas sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es. Ahí está, esa es la respuesta a lo que estamos viendo. Entonces nadie tiene el poder de declarar los animales inmundos. Si no lo tenían en la antigüedad, ¿por qué nosotros ahora sí lo vamos a declarar que son inmundos? Porque mucha gente dice que con acción de gracias y oración ya son declarados limpios. Ese texto lo vamos a explicar en el otro estudio. Hoy nada más lo quiero mencionar así, pero nosotros no tenemos ese poder. El que ya declaró limpio o inmundo, pues es Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, quiero que quede bien claro, aquí en ese texto no está hablando de comer comidas inmundas. Está hablando de lo sacrificado a los ídolos, y que se puede comer lo sacrificado a los ídolos siempre y cuando no vaya a afectar la conciencia de otros. Recordemos que estamos hablando de gente que no tenía amplio conocimiento de la palabra de Dios, en contra de otros que sí tenían un amplio conocimiento de la palabra de Dios, y eso lo vamos a explicar ahí en Romanos 14. Mientras tanto, déjenme ilustrarles algo así rapidito, ¿ok? En México hay una tradición acerca de los muertos que se les festeja noviembre 2, por ahí, el Día de los Muertos, Santos Difuntos, todo eso. Bueno, todo eso que se hace ahí es idolatría. Ya sería cuestión de ver un estudio especial para eso, pero eso es idolatría. Entonces, ¿qué es lo que hacía, por ejemplo, mi mamá en ese tiempo? Bueno, lo que hacía ella era que, llegando ese día, hacía un altar, ¿ok? Hacía un altar y en ese altar le ponía de todo tipo de comida que le gustaba al muertito, ¿ok? Y eso era durante unos 8 días, lo dejaba ahí. Claro, yo siendo chico, pues a mí me gustaba andar comiendo por allí, aunque fuera sacrificado a los ídolos. Pero ¿qué pasa con la tradición? Hoy en día también es acá en Estados Unidos. Cada año las panaderías venden panes dedicados a los muertos, e inclusive los hacen con figuras de muertos. La pregunta es, ¿qué pasa si yo voy a ese establecimiento, a esa panadería, y empiezo a comprar pan de muerto, y viene alguien que yo estoy evangelizando, o alguien que no tiene amplio conocimiento de la palabra de Dios, o inclusive aquellos que ya son viejos en el conocimiento de Dios pero que son muy fanáticos, me ven comprando panes para los muertos? ¿Qué van a pensar? Que yo soy un idólatra, que yo estoy comprando este pan para dedicárselos a los ídolos. Entonces él me va a prejuzgar y va a estar diciendo que yo soy idólatra, sin preguntarme para qué lo quiero. ¿Me explico? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces eso le va a afectar a él. A mí no, porque yo sé lo que estoy haciendo, yo sé en quién he creído, y yo sé que hay un solo Dios y que no hay ningún ídolo. No hay ídolos que te puedan hacer un milagro. El único que te da todas las enseñanzas, todas las reglas para vivir en la tierra y para que le obedezcas es nuestro Padre eterno. De eso yo estoy plenamente seguro, pero el que me está viendo, no. Entonces, para evitar un malentendido, yo simplemente no voy a tocar nada de estos panes, nada que tenga relación con idolatría. Bien, con eso yo espero que me entiendan un poquito más, y que podamos ir mejorando en los estudios bíblicos. Ahora sí vamos a
a Romanos capítulo 14 y vamos a leer otra vez el versículo 14, ok. Esto es para agarrar otra vez contexto, ok. Dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que en sí nada es impuro, pero si uno piensa que algo es impuro, para el Señor es impuro. Esto es lo mismo que estaba diciendo allá Marcos en el capítulo 7 versículo 19. Entonces, ¿qué es lo que es impuro? Aquí no hay nada impuro. Aquí simplemente lo que está hablando de gente que era débil en conocimiento. Débil en conocimiento es falta de conocimiento. Vamos a leer el versículo 1. Dice: recibid al débil en la fe, sin criticar opiniones, porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come vegetales. Ok, entonces aquí no está hablando de comer comidas, ok, inmundas. No está hablando de comer comidas inmundas. Está hablando de personas que sin duda también estaban pensando en que lo sacrificado era inmundo, y para no contaminarse entonces preferían comer vegetales, no sabiendo que lo sacrificado de los ídolos no queda inmundo por haber sido sacrificados a los ídolos. Lo mismo que estaban explicando allá en Corintios, 1 Corintios. Entonces dice así: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no menosprecie al que come, porque Dios lo ha recibido. Entonces está hablando de eso, precisamente de personas que no tienen un amplio conocimiento. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por lo que dice el versículo 1. Dice: recibid al débil en la fe. ¿Y qué es fe? Bueno, veamos lo que dice Romanos, ahí mismo en Romanos, pero capítulo 10, 17, dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo está eso? La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Por eso dice así que la fe viene por el oír. O sea, cuando tú dices que tienes fe es porque has escuchado la palabra de Dios. Ok. Pero para que esa fe esté fortalecida es que tienes que tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios. O sea, conforme vayas conociendo la palabra de Dios es que tu fe va a ir aumentando. ¿Sí? La fe, el conocimiento, y eso se traduce en obediencia. Porque si tú traduces la palabra fe del hebreo, te va a enseñar que es fidelidad, ¿ok? Fidelidad a Dios. Pero para que tú tengas fidelidad a Dios, para que seas fiel a Dios, tienes que tener el conocimiento de Dios. Y para que tú tengas el conocimiento de Dios, pues tienes que estudiar la palabra de Dios. ¿Me explico? Sí, ¿verdad? Ok. Quiero mostrarles el significado de la palabra. Vamos a ir al diccionario, ok. Aquí está lo que significa la palabra fe. Miren, para el que sabe hebreo, aquí están las letras, aquí está cómo se escribe, y aquí está cómo se pronuncia para aquellos que no conocemos el hebreo, ok. Dice que se pronuncia emuná. Emuná es cómo se pronuncia la palabra fe. Y luego acá está de cómo cuál es su significado. Dice: fe es fidelidad o fiel o fielmente, pero está relacionado con la palabra fiel. Firme o firmemente, que es lo mismo. Honradez y lealtad, leal o lealtad, que también tiene relación con ser fiel. Ser fiel es ser leal.
Ser veraz es lo mismo, tener la verdad, ser verdadero, no estar diciendo mentiras. Eso es ser fiel también. Veraz y verdad. Aquí está la explicación. No me lo estoy inventando. Si nos ponemos de acuerdo en esto, creo que nos vamos a poner de acuerdo en lo demás. Es que aprendamos a entender la palabra de Dios, y nos vamos a evitar muchos malos entendidos de interpretación. Así de que vamos a regresar allá a Romanos 14, versículo 1. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Se da cuenta? O sea, no hay que ponerse a discutir con alguien que le falta conocimiento. Simplemente hay que enseñar, hay que mostrar con la palabra de Dios cuál es la verdad. Porque no cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. O sea, no está hablando de comer carnes inmundas, está hablando de las carnes, como ya habíamos dicho, inmundas, o sea, sacrificadas más bien a los ídolos. Para evitar todo eso, pues prefiero comer legumbres. O sea que si de repente alguien ve que nosotros estamos comiendo algo que no es correcto, que aunque sea limpio, pero que de repente está contaminado con algo, a lo mejor piensan que está contaminado con, vamos a poner un ejemplo así sencillo, con manteca de puerco, pues no lo comemos, no lo vamos a comer por causa de él. Ok, no vamos a comer nada de eso. Aunque si él está diciendo que es carne que es manteca de puerco, pero yo le digo no, fue cocinado con aceite vegetal, a lo mejor no me va a creer, pero para que él no se sienta incómodo, pues no me voy a comer eso que yo ya había cocinado con aceite vegetal. Prefiero no comerlo y comer verduras con él. Entonces, por amor a él, yo me voy a hacer vegetariano. Así que ya tienen una idea o una buena excusa para hacerse vegetarianos, ¿ok? Y es bueno comer más vegetales, ¿ok? Más vegetales, con muchos vegetales y muchas frutas, y van a fortalecer su sistema inmune, ¿ok? Eso está comprobado. Pero bien, no soy doctor, tampoco les voy a dar consejos de eso. Muy bien, entonces ya vamos a terminar. Ok, simplemente quiero ponerles de ejemplo a Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? Aquellos que ya conocen a Daniel. A ver, creo que tenemos tiempo. Así rapidito, vamos a ver ahí Daniel capítulo 1, desde el 8 en adelante, así rapidito, ok. Dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligara a contaminarse. Bueno, aquí empieza el relato de lo que propuso Daniel. Él no quería comer carnes inmundas, las viandas que el rey le estaba dando, sino que él puso sus propias reglas para comer algo limpio por obediencia a Dios. Entonces sigue diciendo: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Tenía miedo: si me van a cortar la cabeza porque ustedes no están comiendo lo mejor que come el rey. Pues esa era la idea, para que estén fortalecidos. Pero Daniel les propone una salida más fácil. Dice en el 15: al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor, más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Pues así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y
y les daba legumbres. Ahí está, no estaban comiendo comidas, o sea, carne, sino verduras, o sea, legumbres. ¿Esto haría que Daniel era más débil en la fe? No, él estaba fortalecido en la fe. Él tenía un amplio conocimiento de la palabra de Dios y él era obediente en todo. Eso le hizo fortalecerse en fe. El 17 dice: y estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahí ese era el ejemplo que quería ponerles. Ok, creo yo que es un buen ejemplo para entender que efectivamente si tenemos que cambiar a comer frutas y legumbres y vegetales por amor a alguien para que no se vaya a perder, que es lo mismo que está pasando allá en Corintios, pues entonces no comamos. Comernos las carnes cuando no haya quien se vaya a incomodar, que no se vaya a sentir mal, porque de eso es lo que está tratando el apóstol Pablo aquí en Romanos. Ok, ese texto requiere, o este capítulo en sí requiere una amplia explicación. Hoy no lo voy a hacer por falta de tiempo, pero si así lo desean, pues los viernes voy a estar estudiando en Romanos, así de que lo voy a estar pasando en Facebook Live, así de que me pueden acompañar los viernes, y ya cuando lleguemos al capítulo 14, pues vamos a explicar un poquito más amplio este capítulo. Por hoy tengamos en cuenta que aquí no está hablando de comidas, sino de personas que no tenían un amplio conocimiento en la palabra de Dios. Y vamos a concluir con donde empezamos, capítulo 14, versículo 14. Dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí o en sí mismo. O sea que los animales que fueron limpios son limpios desde que nuestro Dios los declaró limpios, y los animales que son impuros siguen siendo impuros. Y esto lo vamos a seguir estudiando en otro estudio. Ojalá y en el próximo estudio pues ya terminemos, y si no, bueno, pues hasta que terminemos. Por lo pronto vamos a terminar. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Un placer el poder compartir la palabra de Dios con cada uno. No se les olvide inscribirse en el canal, no se les olvide activar la campanita. También compartan este video, y todos los que ya están en YouTube, creo que va a ser una bendición para todos aquellos que lo vean. Otra vez, mi nombre es Valente Castro. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.